Bienvenidos a este resumen de la fase del estudio económico del proyecto que cubre lo que se refiere a la construcción del flujo de caja y que fue abordado en las clases de recuperación en días pasados. Como objetivos del estudio económico del proyecto se incluye la determinación de las inversiones del mismo, la proyección de los ingresos y costos de operación del proyecto con las premisas y supuestos involucrados, e igualmente permitirá identificar las alternativas de financiamiento que permitan el apalancamiento financiero del proyecto. Componentes del flujo de caja del proyecto. Tal como se desarrolla en la lectura enviada de Vélez sobre el flujo de caja, se identifican tres grandes flujos. El flujo de caja libre del proyecto, que es el fundamental para analizar la factibilidad económica del proyecto, también denominado flujo de caja económico. Constituye el flujo que permitirá identificar los excedentes efectivos que dejará el proyecto para remunerar a los proveedores de fondos, sea tanto los accionistas como los terceros. En segundo lugar, se describe el flujo de caja que servirá a los propios inversionistas para verificar la rentabilidad para ellos, y que serían los excedentes o déficits de caja que resten una vez el proyecto haya cumplido los compromisos con terceros. Y el flujo de caja del financiamiento, que es la corriente de egresos que se producen al ser financiado el proyecto con endeudamiento de terceros vía los pagos de intereses y capital. La lectura también hace una vinculación de los flujos de caja con la estructura del balance general de la empresa. El flujo de caja libre es el vinculado a la utilización de los activos de la empresa, pues expresa la interrelación del uso de los recursos implicados en el proyecto. El flujo de caja del financiamiento se asocia a los pasivos de largo plazo y el flujo de caja del accionista se relaciona con el patrimonio o capital aportado por los accionistas. De estas relaciones se deriva la fórmula de control del modelo, que es flujo de caja libre del proyecto igual al flujo de caja de los accionistas más el flujo de caja del financiamiento o el endeudamiento. Un flujo de caja se estructura con los siguientes elementos. La definición del periodo de evaluación, que es determinar cuál es el horizonte de tiempo de proyección escogido para evaluar el proyecto. Los egresos de caja iniciales, que lo componen las inversiones iniciales en activos y capital de trabajo. Los costos, que son los egresos operativos del proyecto. Los ingresos, los flujos de caja entrantes productos de las ventas y otras fuentes de ingreso. Los costos no desembolsables, que son los rubros contables de depreciaciones, amortizaciones y valores en libros de los activos que se vendan, y momento en que ocurren los ingresos y egresos, que son las convenciones que reflejan la diferencia de lo que es un flujo de caja y un estado de resultados. Este último se basa en la causación, tal como la facturación emitida, mientras que los flujos de caja suponen el ingreso o egreso efectivamente depositado en cuenta o caja. Por último, un rubro importantísimo, el valor terminal del proyecto, que es el valor de ingreso de recuperación del proyecto en el último periodo de evaluación que se deriva de la decisión de lo que se hará al final de la vida útil de evaluación del proyecto. En cuanto al horizonte de evaluación del proyecto, la vida del proyecto tiene tres etapas. La de inversión, que es normalmente establecido como el periodo cero del proyecto y donde se reflejan los egresos iniciales de todos los activos de largo plazo del proyecto y el capital de trabajo. El horizonte explícito, donde se reflejan los egresos e ingresos del proyecto producto de la utilización de todos los activos y las interacciones del proyecto con el mercado. Y el valor terminal, que es el ingreso que refleja la recuperación monetaria esperada por la inversión. La determinación del tiempo para evaluar el proyecto generalmente queda bastante establecido por la duración o vida útil económica de los principales activos del proyecto y de las características del sector donde compite y sus ventajas competitivas producto de la gerencia de los recursos utilizados. Egresos del proyecto. En relación a los egresos de caja, ya mencionamos los iniciales correspondientes a las inversiones. En relación a los egresos producto de las operaciones del proyecto, estos se clasifican en primero aquellos que representan salidas reales de efectivo, tales como los egresos por compras de insumos, pagos de nómina, etc., que a su vez pueden clasificarse en fijos y variables. Y por otra parte, los egresos financieros por concepto de pagos de intereses y amortizaciones de capital.
En segundo lugar, se encuentran a los que no representan salida de efectivo, que son las depreciaciones, amortizaciones y valores en libro de los activos que se venden. Este desembolso contable adquiere relevancia cuando hablamos de los ingresos del proyecto. Ingresos del proyecto. La proyección de los ingresos de caja corresponderán a entrada de efectivo producto de los bienes y servicios ofrecidos al mercado del proyecto, pero que también pueden provenir de la venta de activos fijos que se reemplazarán por otros nuevos. También suelen incluirse ingresos que no provienen de la gestión operativa directamente, sino de inversiones de excedentes que son más relevantes para empresas en marcha. El otro concepto de ingreso es el de valor terminal del proyecto, que definiremos más adelante. En el caso particular de ingresos por venta de activos, estos se relacionan con la política que define el proyecto de reemplazo de los activos fijos, que cumplen su vida útil técnica o por efectos de su obsolescencia deben disponerse para ser sustituidos. Aquí es donde adquiere relevancia el concepto de valor en libros, para determinar los ingresos por venta de activos y el tratamiento de los rubros contables en el flujo de caja neto del proyecto. Veamos en el ejemplo de la lámina. En el caso 1 se trata de la venta de un activo al quinto año de su vida útil, cuyo valor se estima en 3.000 unidades monetarias por desgaste debido al intensivo uso del mismo. El valor de venta se le deberá restar el valor en libros, que no es más que la diferencia del valor de adquisición menos la depreciación acumulada hasta el año 5. Ese valor arroja un monto de 13.500. Al deducirlo de los 3.000 de la venta, arroja una pérdida por venta de activo de menos 10.500, lo cual será la base imponible para determinar el impuesto, que en este caso sería cero. Ahora bien, a esa pérdida neta deberá ajustarse la deducción que se hizo del valor en libros, toda vez que esto no representa una salida de efectivo real. Por lo tanto, el valor que efectivamente entrará al flujo de caja será el monto de la venta del activo. En el segundo caso, podemos observar que el valor de la venta es superior al valor en libros del bien, generando una ganancia por venta de activos de 400 unidades monetarias, el cual será la base para calcular el impuesto sobre la renta a deducir para obtener una ganancia neta de 260 unidades monetarias. A esa ganancia neta deberá sumársele el ajuste del valor en libros, que no representa salida de caja, arrojando un flujo neto a registrar de 860 unidades monetarias. Como conclusión se deriva que los rubros contables que no representan salida real de efectivo son incluidos para determinar la base imponible para calcular el impuesto sobre la renta y obtener el resultado neto del ejercicio. Hasta allí tenemos un estado de resultados estándar, pero para convertirlo en flujo de caja, el resultado neto, trátese de ganancia o pérdida, se le ajusta a esa deducción contable sumando los valores contables, sea una depreciación, una amortización de intangibles o valor en libros.